Hola, buen día. Para la clase de hoy vamos a incluir a dos temas de las notas de curso que se relacionan muy bien con los hechos históricos que, vamos a decir, iniciaron con los movimientos sociales del 68 y que terminaron con la famosa reforma democrática de 1977. Vamos a iniciar con el movimiento del 68. Como les dejé de tarea ver un documental sobre los hechos que ocurrieron en Tlatelolco, es decir, la matanza de estudiantes, hay que entender de que en 1968 alrededor del mundo se creó una serie de protestas de alguna forma más o menos similares, todas ellas orientadas hacia la izquierda, hacia la crítica del gobierno, también al sistema económico que estaba generándose una sociedad de consumo que hoy vemos como normal. Muchos obreros industriales, sindicatos y partidos comunistas o de izquierda se unieron para exigirle al gobierno diferentes posturas, la mayoría de ellas políticas, que orientara hacia el beneficio de la sociedad. La mayoría de ellas tuvo un éxito que no se esperaban, porque la mayoría de ellas fueron respondidas de forma violenta a través de la represión, como fue el caso de México. En realidad, el movimiento del 68 en México, es decir, la matanza de estudiantes, tiene que ver más con el éxito que tuvo. Como vieron en el documental, los helicópteros, el guante blanco, Olimpia, el Estado Mayor Presidencial, el presidente, etcétera, nos lleva a que en realidad la importancia de ver ese movimiento no es ver la muerte de los estudiantes, sino lo que generó esa represión, como en general todos los movimientos sociales del 68. En México, la realidad es que el gobierno perdió su legitimidad. ¿Qué quiere decir eso? La aceptación que tenía como un gobierno funcional. A este respecto, viene a colación un concepto que vamos a utilizar o que se utiliza diariamente, que tiene que ver con disidentes. Un disidente es una persona que tiene un desacuerdo con el gobierno o con la forma de políticas que se adapta o que usa el gobierno. En realidad, el movimiento del 68 puso en el plano de la vida diaria el papel de un disidente y con el de disidente la amnistía. La realidad es que el gobierno se dio cuenta de que la gente ya se estaba dando cuenta y que las formas en las que históricamente recurría para solucionar problemas, es decir, a través de la represión, ya no estaban siendo funcionales. Es más, después del 68 hubo otro intento de solucionar estos movimientos a través de la represión, que se le conoce como el halconazo. La realidad es que este periodo denominado de guerra sucia, en donde el gobierno busca desaparecer a las personas, como la forma en la que puede lidiar con esos problemas, fracasó. Se vivía un ambiente de total censura. Como pueden ver el ejemplo, ahí está el Loco Valdés, que su programa fue cancelado, casi llega a la cárcel, por hacer un chiste como el que pueden ver en el recuadro. Un chiste que francamente es infantil, pero que el gobierno no admitía la más mínima crítica, aunque fuese de un personaje histórico, pues este representaba a su vez a el presidente. Esto nos da pie a que inicia un proceso que nos va a llevar hacia la democratización de México. Es un poco complicado de entender, pero la represión no hizo otra cosa que
avanzar hacia la democracia, como es, o más bien, como lo decía uno de los entrevistados en el video que les mostré. Sí, el movimiento del 68, a final de cuentas, va a triunfar. Pero, ¿cómo es que se fue dando este camino hacia la apertura democrática? Hay que hacer un poco de historia y ver que existían cuatro partidos. Existían estos cuatro partidos. ¿Cuáles son? Pues el históricamente Partido Revolucionario Institucional, con una ideología corporativista que ya vimos, con un enfoque eh, capitalista, pero defendiendo del Estado benefactor en algunos enfoques. Se catalogaba como de centro. Tenemos al Partido Acción Nacional, un partido que aunque es laico, defiende una ideología tomista y de democracia cristiana. Su enfoque es de derecha. Y luego tenemos a otros dos partidos, que francamente son un chiste. El PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que fue un partido que se decía de centro y paraestatal, pero era prácticamente un chiste, al igual que el Partido Popular Socialista de México, que aunque sus colores nos demuestran su orientación hacia la izquierda y podemos hasta pensar de que es socialista por la hoz y la cruz que muestran en su símbolo, todos le llamaban el partido ni, porque estos dos eran catalogados como paraestatales. Era un chiste, pero cuando el PRI anunciaba que iba a tener una cierta política, estos dos partidos corrían inmediatamente a apoyar al Partido Revolucionario Institucional. Nadie les creía. En realidad existían dos partidos, el PRI y el único disidente que era el Partido Acción Nacional. Luego entonces llega el gobierno de José López Portillo y como ustedes ya vieron, es un gobierno que tuvo la crisis económica más fuerte de nuestra historia. Esta crisis económica se representa a través del modelo J, que parece que es muy complicado de explicar, pero en realidad me parece que es muy fácil de entender. ¿A qué se refiere? Cuando un país tiene estabilidad económica, puede darse el lujo de tener gobiernos o más centralizados o más autocráticos, en donde la represión se puede entender y de hecho hasta justificar, mientras que en gobiernos con más inestabilidad económica se tienen que orientar hacia la democracia y a los derechos políticos, porque si no lo hacen, entonces viene una crisis. Es por eso que llega al plano político Jesús Reyes Heroles, uno de los políticos más importantes de nuestra historia, que con su ley federal de procesos políticos de 1977, es ley federal de organizaciones políticas y partidos, guay, no recuerdo exactamente, pero se los voy a poner en un link para que la puedan conocer. Esta ley generó la inclusión de otros partidos que habían estado en la clandestinidad. Es decir, necesitaba el gobierno darle voz a esas voces que estaban generando problemas de legitimidad. Es una fórmula muy clara de cómo el gobierno eh, va a establecer que para retomar el control sobre la población, tiene que darle voz a esa población. De ahí surgen muchos partidos, del cuales yo les presento dos. El Partido Demócrata Mexicano es uno de ellos, una organización sinarquista que, como ustedes pueden ver, tiene claros ejemplos de fascismo, porque fue creado durante el apogeo del partido nazi en Alemania. Obviamente eso se tuvo que transformar porque después de la Segunda Guerra Mundial nos enteramos de, ya saben, judíos y demás, pero seguía siendo considerado un partido de ultraderecha. Hoy lo conocen ustedes como el Partido Encuentro Social, un partido de ultraderecha, cristiano,
muy conservador. De ahí también tenemos que hablar del Partido Socialista Unificado de México, hoy conocido como PRD, un partido que incluyó a multitud de otros pequeños que buscaban una representación de izquierda fuerte frente al gobierno. Lo olvidaba, aquí está. Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procedimientos Electorales. Y qué bueno que me confundí porque procedimientos electorales tiene que ver con la organización que mantenemos vigente hoy en día. Los procesos electorales que se dan en nuestro país se basan en un sistema de representación indirecta. Es decir, que existe representación proporcional y una representación plurinominal. Por ejemplo, ustedes están viendo una imagen de bolitas de color rojo, azul, cafés, naranjas y azul claro, verde y amarillo. Esto es el Congreso que tiene Yucatán, compuesto por 25 diputados. Pero la realidad es que si ustedes ven el mapa del estado de Yucatán, pueden ver de que solo hay 15 distritos. Es decir, van a elección 15 lugares. Pero si esto fuera así, la representación de Yucatán solo existirían unos 15 diputados, es decir, las bolitas rojas y las correspondientes al PRI y las bolitas azules fuertes correspondientes al PAN. Las otras bolitas no tendrían representación. Este sistema es poco democrático, a similitud de lo que funciona en Estados Unidos, en donde los vencedores se llevan todo. La realidad es que esto se cambió y se incluyó a los plurinominales. Los plurinominales son un grupo de lugares que en el caso del Congreso de Yucatán son 10 lugares, en Lucas son los 25, 15 se ganan y 10 son plurinominales que representan a todos los votos que recibieron los partidos, pero en el que no ganaron, para que este sistema sea un poco más eficiente. Este es el sistema plurinominal, que en el caso federal, en donde hay 500 diputados, 300 de ellos son de elección directa, es decir, se ganan, mientras que los otros 200 son de representación indirecta, se asignan. Bajo ese contexto, entramos hoy a los partidos actuales. Tenemos al Partido de la Revolución a estos otros 3 partidos que francamente son un chiste. Cuando critico un partido, critico al partido, no critico al trabajo que se pueda realizar dentro de ese partido. Porque como en todo, hay personas que dan su mejor esfuerzo, trabajan muy bien en cualquier institución y otras personas que no. El Partido Verde Ecologista de México es una de estas, vamos a llamarles, situaciones absurdas. ¿Por qué digo absurdas? En todo el mundo existe una confederación de partidos verdes. Si ustedes ven cualquier partido verde de cualquier país, esos partidos siempre están alineados a la izquierda o a la extrema izquierda, pues en sí sus ideales ecológicos los llevan a situarse en ese espectro de la política. Pero ¿qué creen? En México el Partido Verde es un partido de derecha, que yo llamaría de extrema derecha, porque es el único partido verde en el mundo que busca la pena de muerte. De ahí pasamos al partido más corrupto de México. Sin lugar a dudas, ustedes pueden investigar y les va a arrojar que el Partido del Trabajo, o PT, que hoy por cierto está aliado con Morena, que es un partido de extrema izquierda con ideales socialistas, laboristas, pero que francamente es uno de los partidos con más acusaciones, con más señalamientos por su alto nivel de corrupción. Si hablamos de una contradicción como es el verde
y una aberración como es el PT, tenemos que hablar de un partido que también hoy ya perdió su registro, que surgió en el norte de México con ideales ultranacionalistas y populistas, pero sobre todo conservadores, Partido Encuentro Social. Este partido que increíblemente se alió con Morena, un partido de izquierda. Lo hizo para poder llegar a las elecciones. Este partido que se le denomina de tercera posición, que ahorita vamos a ver, es un partido muy controversial, porque cuando eligió su símbolo, el que ustedes están viendo, que simulan a tres personas, la de la izquierda de color rojo, la del centro de morado y la de la derecha de azul, perdón. El morado representa la unión de los ideales de izquierda y de derecha. De ahí viene el morado. Muchas asociaciones feministas levantaron su queja porque les parecía incongruente que un partido de extrema derecha, como lo es este, use el color morado. De nuevo, eso es algo totalmente mexicano porque ningún otro partido conservador en el mundo se atrevería a usar el morado, pues se reconoce internacionalmente como uno de los colores del movimiento feminista. Ya hablando de partidos, se causó una nueva revolución. Esta nueva revolución tiene que ver con que en México, en los últimos días, y con días me refiero a los últimos años, perdón, se abrió la posibilidad a que llegaran otras propuestas políticas al gobierno. Unas de ellas muy buenas, como Kumamoto y su carrera política en Guadalajara, y otras que francamente son una aberración, como la del Bronco en Monterrey. Bueno, en el estado de Nuevo León. Primero Monterrey y después en el estado de Nuevo León. Hoy en día existe la posibilidad de no pertenecer a un partido y que los partidos no monopolicen la política en México a través de las candidaturas independientes. Pero la realidad es que no se ha desarrollado y es muy difícil, muy difícil que estas candidaturas puedan competir con el sistema político imperante, que son los partidos políticos. Pero poco a poco se va orientando hacia ese camino. En el caso de este esquema, para cerrar el tema, ustedes pueden ver cómo el viejo esquema de izquierda, centro, derecha se ha abandonado por este mapa que se denomina el mapa de la tercera posición. Es decir, que un partido no solo se puede guiar transversalmente, sino que se puede mover como en un plano cartesiano matemático, en un punto de una gráfica que utiliza tres ejes. Es decir, puede ser de izquierda, pero orientado hacia la igualdad, pero también de izquierda orientado hacia la centralización. O puede ser un partido de derecha que se oriente hacia la jerarquía, o un partido de derecha que se oriente hacia la descentralización. Y ubicar al partido que ustedes consideren de acuerdo a este parámetro. Sin más, les agradezco su tiempo y nos vemos en la siguiente. Democrática, un partido de izquierda que hoy está en una crisis severa, porque de este partido salió el último que ustedes están viendo, Movimiento Regeneración Nacional, que es un partido populista encabezado por AMLO, que se cataloga de izquierda, que se opone a políticas neoliberales y que tengo que agregar de que hoy por hoy parece que está retomando ideales cristianos como su archienemigo que ahorita vamos a ver. Pero ya saben, México es México. El
El Partido de la Revolución Democrática, regresando, es un partido de izquierda que en su momento unificó a todos los partidos de izquierda. De hecho, hoy podemos hablar de que dentro de ese partido existen tribus. Fue un concepto peyorativo que le asignaron a ese partido, el de tribus, a todas estas facciones que lo componían. De hecho, Morena era una tribu de estas, que sus contrarios del PRI y el PAN le asignaron en su momento y les llamaban tribus en término peyorativo porque las tribus están compuestas por indios y esos indios que no se ponían de acuerdo. Independientemente de lo malo que sonaba, lo discriminatorio que era, el PRD lo tomó como propio y se sentían orgullosos de denominarse la tribu D. Es algo que se sigue manteniendo hasta la fecha. De ahí tenemos a un partido, Movimiento Ciudadano, que antes se le denominaba Convergencia Democrática, un partido de centro izquierda. Promueve la participación ciudadana y sobre todo la igualdad de género. Es uno de los partidos que más genera controversia por las declaraciones que hace. Pero también hay que decirlo, es el que más promueve la igualdad de género. De ahí brincamos al partido Nueva Alianza o el PANAL, un partido ampliamente criticado que al parecer va a desaparecer. Es un partido de los maestros de México, pues nació del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un partido neoliberal que, aunque se clasifica como progresista, tiene muchas contradicciones que lo han llevado en las elecciones a no recibir prácticamente ningún voto, por lo que hoy ya no tiene registro nacional. De ahí pasamos